reunidos en esta mañana con las hermosas verdades y ahora estar expuestos a la predicación de su palabra. Les voy a pedir que en esta ocasión me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar dando lectura del versículo 1 al versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, comenzando desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los que fuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos, de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver. Padre, Dios bueno y bendito, a ti te alabamos y queremos darte toda la gloria, toda la honra. Eres digno de recibirla. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, nuestras mentes y corazones, al ser expuestos a esta porción, y nos permitas ver estos asuntos concernientes al gobierno de tu iglesia, en cuanto a los oficios de los pastores, los oficios de diáconos. Y te pido que nos instruyas y seas con nosotros en esta mañana, que nos hables por medio de tu palabra y nos hagas ver, nos hagas entender estos asuntos concernientes a él. Gracias te damos y te damos toda honra y gloria. Bendito seas por siempre. Amén. Bueno, hoy entramos, continuando con las exposiciones de Primera de Timoteo, hoy entramos al capítulo 3. Es un capítulo profundo e interesante. Aquí vemos con claridad los requisitos de los oficios dentro del gobierno de la iglesia, ambos importantes en la vida de la iglesia. Como bien describe Matt Smithers, que las obras de Jesús fueron poderosas tanto en palabras como en hechos, y eso se manifiesta hoy en la iglesia por medio de los oficios de pastor y diácono. Y hoy vamos a hacer algo interesante y vamos a ver el pasaje desde otra perspectiva. Antes de entrar de lleno al texto, es necesario ver algunos asuntos que están en el texto. Y recordando un poco el contexto, Pablo acaba de terminar de hablar del rol de las mujeres en las reuniones públicas de adoración. Pablo instruye a Timoteo que la mujer en la adoración pública debe aprender en quietud y sumisión en la iglesia, porque no puede enseñar ni ejercer autoridad. Y la razón que da no es meramente un asunto cultural, como muchos malinterpretan. No se trata de la cultura del tiempo, no era algo que era específico de ese tiempo, o cómo se trataba a la mujer en ese tiempo. Pablo nos dice claramente que esto proviene desde el orden de la creación. El hombre fue creado primero para ser cabeza en todos los ámbitos, es decir, que tiene mejores capacidades de liderazgo por diseño. Y uno se pregunta, ¿y qué hay de las mujeres que sí son exitosas? Sí, hay mujeres con muy buenas cualidades de líderes, incluso más que muchos hombres. Sin embargo, son excepciones. El hombre fue diseñado por Dios
Dios para ser el líder del matrimonio y de la familia en la sociedad y en la iglesia. Pero también observamos que no era solo por el orden de la creación, también fue por el orden del engaño. Y aquí Pablo no busca culpar a la mujer ni hacer ver esto como si fuera un castigo, sino todo lo contrario. Aquí Pablo da responsabilidad al varón, a Adán, que él tenía para con Eva, y por falta de su cuidado, la mujer fue engañada primero. Por tanto, la restricción de Pablo para la mujer en ese capítulo es más bien por protección. Y por último, observamos que cómo es que la mujer se salvará, dice, engendrando hijos. ¿Y qué fue lo que Pablo quiso decir con eso? El lenguaje que usa aquí es el de perseverancia, no el de engendrar hijos en sí. Y la idea más bien es que como creyente la mujer debe perseverar en la fe por medio de la maternidad y la modestia. Y la cláusula clave de la interpretación, la vimos, es cuando dice, si permanece en amor y santidad. Entonces, habiendo tocado ese punto de la mujer en la adoración pública, ahora procede a mencionar los oficios en la iglesia. Y tomando esa misma línea de pensamiento, seguiremos con el asunto de las mujeres, pero ahora desde la perspectiva de los oficios. Ahora, tenemos que ver que es una realidad que la mujer tiene un rol importante dentro de la iglesia. Y la pregunta que hoy vamos a contestar es, ¿de qué forma puede servir? ¿Cómo podemos ver el rol de la mujer en la iglesia? ¿Puede ser pastora? ¿Puede ser diaconisa? ¿Cómo es que puede servir? Entonces el asunto que trataremos desde este pasaje será el rol de las mujeres en relación a los oficios de la iglesia. Vamos a quitar esos asuntos que pudieran estorbar antes de entrar al texto y ocuparnos en los asuntos que importan con más detalle en próximas ocasiones. Primero, veremos el oficio de pastor, que solo es para varones, y cómo es que esto funciona en relación con la esposa del pastor. Pero antes de poder hablar del oficio en sí, es necesario definir qué es el oficio. Para empezar, este oficio son los que gobiernan la iglesia, son los principales oficiales, y ellos ejercen autoridad porque se les otorga el gobierno de la iglesia. Por eso también los requisitos son más demandantes que el de los diáconos. A esos oficiales que gobiernan la iglesia se les llama de formas distintas en las escrituras. Se les llama obispos, presbíteros y pastores. Muchos consideran que estos tres son distintos y hacen todo un esquema jerárquico para poder llenar las ocupaciones que no está en la Biblia, por cierto, pero lo hacen para justificar su mala interpretación. Observen cómo Pedro usa estas tres palabras intercambiablemente, refiriéndose a la misma persona, pero con distintas responsabilidades. Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3, dice: por tanto, los ancianos entre ustedes, se está dirigiendo a los ancianos, o la palabra usada es presbíteros. Exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Entonces, los ancianos deben pastorear, velando por él, o supervisando, de ahí viene la palabra episcopo. Entonces, los ancianos deben supervisar y pastorear. Para definirlo de una mejor manera, un pastor es una persona responsable de las almas de las ovejas que tiene a su cargo y debe dirigir o liderar, enseñar y velar por toda la congregación. Algunas de sus responsabilidades son enseñar la palabra de Dios, proveer supervisión espiritual y cuidar pastoralmente a la congregación. Entonces, como pastor maestro, debe alimentar a las ovejas, debe enseñar la palabra de Dios y ser fiel a la sana doctrina, de cuidar la sana doctrina en la iglesia. Pablo le instruye a Timoteo cuál es su deber como pastor y le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende,
exhorta con mucha paciencia e instrucción, según de Timoteo 4:2. También le instruye a Tito los requisitos de un pastor. Y dice que debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Tito 1:9. Pero también vemos que él debe de ser un vigilante o un supervisor. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Estas personas han sido puestas por el Espíritu Santo como obispos, dice, para pastorear, es decir, ser pastores. Y finalmente, como pastores, también deben de proteger a las ovejas de los lobos rapaces y de las falsas doctrinas. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Los pastores deben de proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas y asegurar pureza doctrinal. Ahora, tiene que ver esto. ¿Qué no íbamos a ver ahora? ¿Cuál es la relación con la mujer? Bueno, espero se hayan dado cuenta que esto está más claro que el agua. El pastor debe ejercer autoridad y debe enseñar. Y es precisamente lo que Pablo, en el mismo contexto anterior, acaba de negar, que es lo que la mujer puede hacer. Pablo jamás dice, en palabras explícitas, que la mujer no puede ser pastora, pero no necesita hacerlo. Porque al decir que la mujer no puede hacer lo que un pastor está llamado a hacer, por lógica, la mujer queda excluida del oficio de pastor. Como observamos en el contexto anterior, la mujer no puede ejercer autoridad, y un pastor no solo tiene la autoridad y el gobierno de la iglesia, debe ejercer esa autoridad para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Y nuevamente, el argumento no es algo cultural, no es que se está haciendo menos a la mujer, es por diseño de Dios desde la creación, eso es algo inmutable. 1 Corintios 14, 34-35 apoya esta misma conclusión. Entonces, ¿cómo una mujer puede servir de pastora si no puede ejercer un mandato divino de tener la autoridad? Pero también en el contexto anterior observamos que la mujer tampoco puede enseñar públicamente, y un pastor debe enseñar públicamente. Un pastor debe enseñar, debe alimentar con la palabra el rebaño, sino entonces no puede ser pastor. La razón de que muchos pastores no prediquen o no enseñen la palabra no excusa para que la mujer crea que entonces pueda ser pastora sin enseñar. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo puede una mujer servir de pastora si no puede enseñar a la congregación por mandato divino? No puede. Otro argumento en contra del pastorado femenino sería la base teológica que tenemos aquí. La Escritura hace mucho énfasis en el liderazgo del varón. El varón es la cabeza de su esposa. En un principio de creación, el hombre fue creado primero para ser la figura protectora, la figura de liderazgo y de fortaleza. Una mujer simplemente no puede ser pastora ni tener el gobierno en la iglesia en ningún aspecto. A la mujer se le debe de proteger y tratar como vaso más frágil. La mujer, dice, fue engañada primero. Imagínense los problemas que puede traer tener pastoras en la iglesia. O más bien no se lo imaginen. Simplemente vean las iglesias de hoy que tienen pastoras, como están perdidas y engañadas en muchos errores. Pero ¿en qué de aquellas mujeres en la Biblia que sobresalieron? ¿Qué hacemos con esas mujeres que sobresalieron? Por ejemplo, Éxodo 15:20 dice: Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y dice, ahí está, Eureka.
La mujer puede ser profeta y por lo tanto puede ser pastora. Y es más, también dice aquí que ella estaba dirigiendo la alabanza, entonces también una mujer puede dirigir la alabanza en la congregación. Ahora, si tomamos el contexto, Miriam solo está respondiendo al cántico de Moisés. Quien inicia la adoración es Moisés. Así que en todo caso fue Moisés quien dirigió a Miriam y Miriam fue la que respondió en la adoración. Por otro lado, la palabra usada aquí para profetiza, de hecho, se usa en varios lugares para referirse más a una mujer que está inspirada que alguien que habla al pueblo por parte de Dios. No se refiere al oficio de profeta como tal, sino donde nos tenemos que preguntar, ¿dónde están tales escritos de estas profetisas? Y es donde radica la diferencia. Un profeta hablaba la palabra de Dios al pueblo y estas mujeres que se refieren eran simplemente inspiradas y usadas por Dios en situaciones particulares. Y tenemos varios ejemplos. Jueces 4:4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Nehemías 6:14. También la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban ahí. También tenemos la esposa de Isaías en Isaías 8:3. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Priscila, quien junto con su esposo enseñaron a Apolos. Hechos 18:26. Muchos dicen que Priscila fue la que le enseñó y la escritura dice que ambos le enseñaron. En ningún lugar de estos casos excepcionales y muy particulares se nos dice que ellas tenían algún gobierno, incluso sobre la nación de Israel, o que daban palabra por parte del pueblo de Dios. Y son puestos como excepciones, no para validar un puesto oficial en la iglesia, sino de cómo Dios también usa los dones de las mujeres para bendecir a su pueblo. También tenemos en la escritura, y es como lo usan mucho, también tenemos en la escritura la única pastora en toda la Biblia. Génesis 29:9. Todavía estaba hablando él con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Así lo dice el texto. Entonces, pues sí hay pastores. Pero este pasaje es muy usado para validar el pastorado femenino. Sin embargo, aquí no se está hablando de un oficio como tal. Es literalmente una pastora que cuidaba animales. No era una pastora de seres humanos, no tenía un oficio de liderazgo dentro de Israel y por lo tanto no es un argumento para justificar mujeres en el ministerio pastoral. Bueno, habiendo destruido los argumentos más comunes, ahora veamos qué hay de la esposa del pastor, porque ese es otro argumento. La esposa del pastor es la pastora. Si la esposa de Isaías, el profeta, dice que era la profetisa, entonces la esposa del pastor es la pastora. Es una forma de falacia lógica que no explica la diferencia radical entre un profeta y un pastor. La razón lógica implica que alguien que ocupa un puesto no hace automáticamente a su cónyuge parte de ese puesto. Por ejemplo, la esposa de un desarrollador de software no la hace a ella un desarrollador de software, a menos que haya estudiado esa carrera. La esposa del presidente no es la presidente. El esposo de un estilista no lo hace estilista. Así también la esposa de un pastor no lo hace pastora. Es solo un argumento necio para tomar título que no les corresponde. Pero más allá de continuar argumentando, quiero enfocarme precisamente en quién es la esposa del pastor. Si observan el texto, en los requisitos, no se menciona nada acerca de la esposa del pastor. Cuando dice de una sola mujer, es la calificación del varón y no de la mujer. Ni cuando se describe la naturaleza del oficio o sus responsabilidades, vemos alguna mención de la mujer o las esposas de los diáconos. No dice, entonces las esposas de los diáconos que sean de tal y tal manera o deben de ser así. No lo mencionan. Entonces, veamos rápidamente algunas malas concepciones. A veces se crean falsas expectativas por la cultura o la tradición en lugar de las escrituras. Y déjenme darles 4 falsas expectativas de esto.
Primero, la esposa del pastor no es una extensión del pastor. No es como que llamas a la línea del pastor y la extensión 2 es la esposa del pastor. La escritura jamás enseña esto, y el problema es que si es una extensión del pastor, entonces debería tener las mismas responsabilidades del pastor. En muchas iglesias creen incorrectamente que la esposa del pastor debería de involucrarse automáticamente en cada ministerio o evento de la iglesia, asumiendo que sus intereses y dones se alinean perfectamente a los del rol de su esposo, y no es así. Confunden los roles y los llamados que cada uno tiene. Todo cristiano tiene un llamado, y a veces ese llamado es el mismo para ambos, pero mayormente no lo es. Cada cristiano, incluida la esposa del pastor, tiene dones y llamamientos únicos. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Pablo dice: hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Sí? Gracias. Pues ella debería de ser libre de servir en áreas donde genuinamente tiene el don para servir, y no de verse obligada a desempeñar roles debido a la posición o a la responsabilidad de su esposo. No les pongamos a las esposas de los pastores más carga de la que ya tienen por ser la esposa del pastor. Segundo, la esposa del pastor no es la líder espiritual de las mujeres. Algunos creen que la esposa del pastor es una especie de asesora espiritual. Incluso esperan que ella brinde el mismo nivel de consejo que su esposo da, pasando por alto que ella no puede estar llamada o equipada para ese rol. También a veces puede haber una expectativa de que ella esté disponible para los problemas personales de todos, lo que lleva a un agotamiento emocional y espiritual. Y realmente esas son expectativas poco realistas. Cuando yo doy consejería a mujeres, llevo a mi esposa por testimonio, no para que ella hable por mí o que ella sea la consejera. Sí, ella es mi ayuda y Dios le ha dado sabiduría para dar consejos, y realmente da buenos consejos. Aporta a mi consejería como mujer. Sin embargo, yo soy el pastor, no ella. Yo soy quien tiene ese llamado a dar el consejo bíblico. Y ahí es donde vemos la distinción de los roles. El pastor tiene responsabilidades y la esposa es llamada a ser ayuda de su esposo y no ser ayuda idónea del pastor. Ella no es una pastora secundaria, sino una compañera de apoyo con su propio camino espiritual y su propio ministerio. Tercero, la esposa del pastor debe de involucrarse en todas las actividades de la iglesia. Las congregaciones podrían esperar que la esposa del pastor participe en todos los ministerios de la iglesia. Debe de estar en los programas para niños o incluso en los grupos de mujeres, independientemente de sus propios intereses o capacidades. Incluso desean delegarle también que fuera la planificadora de eventos o la anfitriona principal para las mujeres. Son expectativas de participación poco realistas, porque esto agrega estrés y carga de trabajo indebidos a la esposa del pastor. Y nosotros debemos de ver la importancia de reconocer y valorar que Dios ha dado diversidad de dones dentro del cuerpo de la iglesia. La esposa del pastor, como cualquier otro miembro, como otra hermana en la iglesia, debe servir donde residen sus dones. Cuarto, la esposa del pastor debe de ser perfecta. Las expectativas para la esposa del pastor son demasiado demandantes, que requieren los mismos requisitos de los pastores. Y tristemente, eso es ponerle una carga a ella que ella no debería de tener.
En muchas congregaciones a menudo esperan que la esposa del pastor sea el modelo perfecto de fe, hospitalidad y servicio, sin reconocer su propia fortaleza y sus propias debilidades y sus propias luchas. La esposa del pastor a menudo está bajo escrutinio constante en cuanto a su comportamiento, apariencia y vida familiar, con una expectativa de perfección que no es ni un requisito para ella, y más para alguien que no tiene el llamado. A veces las esposas de los pastores pueden sentirse presionadas a ocultar sus propias luchas y debilidades por temor a ser juzgadas y criticadas, precisamente por esta falsa expectativa. Y pocos llegan a conocer sus luchas, sus presiones y tentaciones, y son expectativas de carácter poco realistas. Todos los creyentes, incluida la esposa del pastor, son obras en progreso bajo la gracia de Dios. Entonces, denle apoyo y comprensión que le permita ser ella misma, ofreciendo sus servicios, sus dones en gracia y en amor y en aliento, en lugar de que sean críticas, porque no es como el pastor. Eviten imponer expectativas poco realistas que conduzcan al agotamiento y a la frustración, porque de otra forma solo crean carga más para los pastores. No solo son sus responsabilidades pastorales, además él debe gobernar su casa, cuidar a su esposa y por encima cuidar más su alma, ya que tiene que lidiar con esas falsas expectativas que demandan de ella. Hace la carga pastoral aún más difícil. Así que, hermanos, teniendo estas 4 expectativas incorrectas, solo puedo decir: amen a la esposa del pastor como a una hermana en la fe. Bien, con esto cubrimos asuntos importantes acerca de la mujer en relación al oficio de pastor. Ahora pasemos a ver a la mujer en relación con los diáconos. ¿Qué son ellos y qué es lo que hacen? Bueno, la palabra diácono viene del griego que significa sirviente. No es un servidor, como muchos lo traducen. La palabra del griego es neutra. No hay palabra para hombres y palabra para mujeres. Entonces, no hay servidor o no hay servidora, sino alguien, una mejor traducción pudiera ser, es sirviente, una persona que sirve. Y aparece 29 veces en el Nuevo Testamento, y algunas de ellas con relación a alguna persona en cuanto a algún cargo o función particular dentro de la iglesia. Entonces los diáconos son oficiales que sirven. ¿Y a quién sirven principalmente? A los pastores. Es decir, que ellos sirven a la iglesia por medio de ayudar y reducir la carga pastoral y ejecutando las obras que el pastor debería de realizar. Otra forma de verlo es que son las personas a quien se les delega las tareas físicas de la iglesia. Dice Matt Smithers, los diáconos son la caballería de siervos encargados de ejecutar la visión de los ancianos al coordinar diferentes ministerios. Es decir, que el servicio de los diáconos es para los pastores, para que reflejen un servicio a la iglesia, haciendo tareas desapercibidas con entereza y con alegría. Entonces los diáconos son sirvientes y sirven. Esa es la descripción que tenemos. Interesantemente, la Biblia no nos deja descripción de las responsabilidades de los diáconos por medio de las diferentes formas de los pastores. La Biblia nos deja la descripción de los pastores por medio de las diferentes formas en las que es llamado el pastor, como obispo, pastor y presbítero, y nos da una idea. Pero con los diáconos no vemos algo así. Simplemente vemos que son sirvientes, que sirven, pero no vemos nada más. No hay nada particular. Dios en su sabiduría no describe claramente las responsabilidades de un diácono. Él dejó abierto el oficio de diácono para que nosotros, con nuestras mentes humanas, no lo limitáramos. Y por eso, en lugar de escribir funciones, nos describe su naturaleza. Los diáconos son las manos y los pies de los ancianos que ejecutan tareas para que los pastores, dice la Escritura y lo que enseña,
para que los pastores se puedan concentrar en la predicación de la palabra y en la oración, en la forma que sea. En la forma de que este servicio se vea es para que los pastores se concentren en la predicación y en la oración. Y es precisamente lo que vemos en Hechos 6, donde se comienza a ver una necesidad y entonces empieza a ver la necesidad del oficio de diácono. Ahora, teniendo una idea general de quiénes son los diáconos y qué es lo que hacen, la pregunta que queda es, ¿qué relación tienen las mujeres con este oficio de diácono? Cuando Pablo aquí menciona las mujeres, ¿se refiere a las esposas, a otras mujeres en general, o se refiere a mujeres diáconos? Esa es la pregunta. Y quiero exponer 3 posturas principales con respecto a este asunto. Antes, dejen recordarles, y si me pueden acompañar a Hechos capítulo 6, dejen recordarles lo que Hechos capítulo 6 dice al respecto. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6, 1 y 4. Vemos claramente lo que nos enseña. Entonces, primero, las posturas que dicen que estas mujeres no son diáconos, o como se les conoce también, diaconisas. Y esas posturas dicen que ninguna mujer debe servir como diácono, y hay 2 posturas al respecto. La interpretación tradicional, que dice que estas son las esposas de los diáconos, y los argumentos a favor dicen que la mujer no puede ejercer, como ya vimos, autoridad, no puede enseñar en la iglesia y por lo tanto no puede desarrollar este oficio. Otro argumento es el contexto, que dicen que Pablo está limitando a las mujeres y por lo tanto es igual para ambos oficios descritos. Además, la palabra usada para mujeres también se puede traducir como esposas, versículo 11. De igual manera, las mujeres o esposas deben de ser dignas. Entonces, bien puede estar aquí hablando de las esposas. Además, el versículo 12 continúa con los requisitos y así marca bien definidos asuntos particulares de un varón, como para que esto fuera entonces más bien la esposa del diácono. Y luego nos dice en el 12 que este varón debe de ser un marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Así que parece ser que Pablo en el versículo 11 pone como requisito más a estos varones, que a estos varones sus esposas deben de ser de esta manera. Otro argumento es que en Hechos 6, cuando se instituye el oficio de diácono, dice que solo se requieren varones y por lo tanto el oficio está limitado a varones. También dicen que Febe, mencionada como diácono de la iglesia de Cencrea, no era realmente un diácono, sino que era alguien que servía y no alguien como una oficial. Y por último, otra razón o argumento es que el trabajo diaconal implica cierto grado de autoridad y por lo tanto no puede ser diácono, mujer diácono. Ahora estoy siendo puntual y preciso con los argumentos a favor de este punto porque son buenos hasta cierto punto y muchas iglesias bíblicas lo entienden de esa manera, pero ahorita vamos a ver la otra postura para descalificar estos puntos. Pero la segunda postura es la complementaria, que dice que estas mujeres ayudaban a los diáconos. No necesariamente eran las esposas, no necesariamente eran otras mujeres, sino eran
simplemente mujeres que servían. Es decir, que esta postura es la de ni tú, sino todo lo contrario. Porque ni son las esposas, como dice la primera postura, ni son diaconisas, como dice la tercera postura que veremos. Eran algunas esposas de diáconos, otras eran mujeres casadas, otras eran viudas, pero eran mujeres que servían como diáconos, que no eran diáconos. No tienen un título oficial, pero sí son diáconos. En todo caso, las pudieran llamar las asistentes de los diáconos. Hendrickson comenta: la explicación más sencilla del modo en que Pablo, sin haber acabado todavía con los requisitos para el oficio de diácono, interpola unas pocas palabras sobre las mujeres, es que él consideraba a estas mujeres como las ayudantes de los diáconos en asistencia a los pobres y necesitados, etc. Estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar, desarrollando ministerios para los cuales las mujeres sí hayan mejor adaptadas. Y claro que no es la más sencilla, es la más complicada de hecho, y creo más bien llegan a esta conclusión por tener la idea preconcebida de que simplemente no puede haber mujeres diáconos e insertan esa idea en el texto. Ahora, antes de ver la tercera, quiero mencionar que hay una cuarta postura que dice que Pablo se refiere en el versículo 11 a las esposas de los diáconos y a las esposas de los ancianos. Sin embargo, eso es irnos muy allá fuera del contexto, porque el versículo 12 continúa con los requisitos de los diáconos. El contexto deja muy claro que esas mujeres tienen alguna relación con el oficio de diácono exclusivamente. Pero bueno, ahora la tercera postura, que es para mí la más bíblica, que dice que estas son mujeres en el oficio de diácono. Ahora no puedo decir algo así sin ver los argumentos. Así que ahora pasaremos a ver los argumentos a favor de esta postura, que son mucho más fuertes que los anteriores. El primer argumento es el uso correcto de la palabra mujeres esposas. Los que tienen la postura de que esto está hablando de las esposas asumen el uso por el contexto cercano. Que Pablo menciona que los pastores y los diáconos en el versículo 12 sean maridos de una sola gine, la palabra que usa. Sin embargo, el contexto de la carta, esta palabra se usa para mujer y no para esposa en todas las veces que se usa. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las gine, o mujeres, en el versículo del contexto que vimos en cuanto a la oración, se está refiriendo entonces que las esposas de los que oran levantando las manos santas, ¿se está refiriendo a ellas? ¿Solo ellas pueden vestir de ropa decorosa con pudor y modestia? Por supuesto que no. Está hablando de mujeres. El contexto del capítulo 2 nos habla de mujeres en general. Recordemos que el contexto es referente a la iglesia y no tendría sentido hablar de las esposas de ciertas personas. Nuevamente, cuando dice marido de una sola mujer, la palabra gine va acompañado de algo más para hacer alusión o para referirse a la esposa. Sin embargo, no habla de la esposa en sí. Habla de que el varón debe de ser marido de una sola gine, una sola mujer, y es una traducción literal. No dice marido de una sola esposa, sería redundante. El contexto lo deja implícito. Además, es una referencia a un varón y no a la mujer en sí. Entonces, el versículo 11 sí dice específicamente mujeres. Ahora, Pablo usa esta expresión, que es muy importante notar, dice, de igual manera, para comparar otro grupo de personas con respecto a otro mismo. En el capítulo 2, versículo 9 dice, así mismo que las mujeres. Y ahora dice, de igual manera las mujeres. Otro argumento más es que Pablo fácilmente pudo anexar el término de pertenencia y decir sus mujeres, pero no lo hizo. Tal como lo hace en Efesios 5:25. Sí hay una palabra en griego para eso. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres. Sus mujeres. Y si hubiera sido su intención, habría manera de hacerlo. Y no lo hizo porque está hablando de otro grupo, como bien marca el contexto. Entonces,
No hay nada que nos indique que estas eran las esposas, sino más bien estas eran mujeres. No las esposas de los diáconos y menos de los pastores. Son mujeres diáconos. Segundo argumento. Los diáconos no ejercen autoridad ni tienen que enseñar. Ahora, el oficio de diácono a una persona es solo otorgado por los pastores. Y algo que notar es que son sirvientes, ayudantes de los pastores, lo que indica que la autoridad final sigue estando en los pastores. Los diáconos no tienen autoridad fuera del área en cual se les ha delegado cuando hay diáconos encargados, por ejemplo, en ministerios particulares. Es decir, que la autoridad que ejercen es solo una autoridad delegada de los pastores en áreas específicas, de la misma manera que los pastores tenemos una responsabilidad y autoridad delegada de Jesucristo. Entonces, el oficio en sí no conlleva autoridad, sino de sumisión y servicio sacrificial. Los que argumentan que el oficio conlleva cierto grado de autoridad están equivocados por causa de los ministerios que a veces se les encarga a los diáconos realizar. Pero eso es diferente. Un diácono no forzosamente tiene que llevar un ministerio. Y al mismo tiempo, no todo ministerio conlleva autoridad. Ayudar, por ejemplo, con la organización, o a lo mejor administrar la canasta de misericordia, o la limpieza, o las maestras de niños, etc. Hay ministerios que no necesariamente ejercen autoridad. Otra cosa que notar es en la naturaleza del oficio. Los pastores dicen que tienen que ser aptos para enseñar. Los diáconos no tienen tal requisito, porque la función del diácono no es para enseñanza. Ahora, puede haber diáconos que sean maestros y que puedan enseñar, pero son la excepción. Un ejemplo lo vemos con Felipe y Esteban. Ellos eran diáconos, pero también eran poderosos en la predicación. Pero la enseñanza no es en sí parte del oficio de los diáconos. Entonces no hay limitaciones para que una mujer realmente ocupe el oficio de diácono en las Escrituras. La única limitación sería si una mujer llegase a ser diácono, no pudiera enseñar. Sin embargo, no es requerido y por lo tanto no debe de ser una limitación al oficio. Tercer argumento. Hechos 6 no determina el oficio. Algunos usan Hechos 6 para determinar que el oficio de diácono está limitado a los varones, porque los apóstoles pidieron exclusivamente a 7 varones. Y es un argumento típico de aquellos que no saben seguir las reglas de hermenéutica. Usan hechos como si fueran epístolas o una serie de instrucciones y determinan así la vida de la iglesia en base a lo que Hechos dice. Debemos de recordar que Hechos es un libro histórico. Nos relata cómo fue, no necesariamente por qué. En Hechos 6 sí nos relata por qué se tuvieron que escoger diáconos, para mostrarnos precisamente cuál es la naturaleza. Pero jamás se describió determinar que este sería un oficio dentro de la iglesia. Tal es así que los apóstoles no se consideraban pastores en ese mismo momento. Eso surgió hasta después. Y además, ellos comenzaron escogiendo un sustituto de Judas por suertes. Porque eso no lo toman como algo válido en la iglesia. Tirar una moneda y a ver quién sale de diácono, a ver quién me toca. Estos que malinterpretan hechos hacen como bien les parece con el libro. Y Hechos 6 nos relata históricamente quiénes fueron los primeros diáconos. Sin embargo, no se instituyó como oficio hasta después de varios años. Recordemos que la iglesia comenzó a tener estructura con el pasar de los años. Lo que Hechos nos muestra es que iban aprendiendo y dada una necesidad que surgía, guiados por el Espíritu Santo, escogían y hacían la estructura. En ese caso, escogieron siervos, no necesariamente oficio de diáconos. Porque ellos, dice, iban a servir a las mesas. Y eso más adelante vio surgir a más necesidades que estos diáconos iban a realizar. Y entonces se instituye el oficio de diácono. Entonces, Hechos 6 no puede ser tomado como la institución del oficio.
El único que toca el asunto en todo el Nuevo Testamento respecto al oficio del diácono es Pablo en 1 de Timoteo 3. Y por lo tanto, Hechos 6 no limita el oficio exclusivamente a varones. Simplemente nos dice que esa fue la primera vez que se detectó una necesidad y que se necesitaban diáconos y se seleccionaron siervos respecto a esa necesidad, específicamente 7 varones. Pero ese es el contexto de Hechos. El cuarto, el contexto aquí en 1 Timoteo 3 habla explícitamente de mujeres diáconos. El contexto de aquí explícitamente no habla solo de varones y las mujeres que tienen que ver con esos varones, ya sean sus esposas o no. Más bien, como siempre, en la mente de Pablo hay una estructura. Pablo tenía una gran habilidad para estructurar sus ideas y eso lo vemos en todas sus cartas. Ahora aquí está haciendo lo mismo. Hay una estructura y encaja mejor con el contexto. Pablo bien pudo haber terminado todos los requerimientos del diaconado y después haber mencionado a las mujeres, pero no lo hizo de esa manera. La estructura gramatical del texto nos puede dar más claridad. En el versículo 8 dice, de la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos. Y luego en el versículo 11 dice, de igual manera, las mujeres deben de ser dignas. Además, hay una frase muy particular que se describe en cada uno de estos grupos. Versículo 2 dice, un obispo debe ser. Versículo 8, los diáconos deben ser. Y versículo 11, las mujeres deben ser. Nos está dando 3 grupos y dice el primer grupo de la misma manera, el segundo grupo de la misma manera, el tercer grupo. Eso quiere decir que estas personas o grupos de personas están separadas de un ministerio particular o de un servicio particular. Y eso incluye a estas mujeres que están en el contexto de diáconos. Ahora, un argumento más fuerte aún es de que si estas mujeres son las esposas de los diáconos, o incluso son mujeres en general que asisten a los diáconos, ¿por qué hay requisitos para ellas? Si solo son hermanas en la fe que sirven, que de hecho toda la iglesia, todos los miembros de la congregación deberían de servir de una u otra manera, y si esas mujeres solo sirven, ¿por qué se les exige más que a cualquier otra mujer en la congregación? ¿Por qué entonces eso implicaría en todo ministerio? De que todas las mujeres deberían ser de esa manera, no solo en el diaconado. Ellas tienen requisitos, así como los varones diáconos, porque son mujeres diáconos. Sus requisitos son parecidos a los de los diáconos y de los ancianos. Y solo tiene sentido si se trata de un cargo oficial. Además, estas mujeres son mencionadas en el contexto de los dos oficios. Pablo no está haciendo un abrupto cambio de pensamiento, él está hablando de los oficios. Simplemente no hay sentido de esto si son solo mujeres o esposas. Más bien está hablando de mujeres y diáconos. Y la razón de esta estructura es simple. En el versículo 8 al 10 es una descripción general, y lo vamos a ver más adelante, es una descripción general de todo diácono, ya sea hombre o mujer. Las descripciones que se usan en estos versículos, particularmente en el griego, son verbos o adjetivos neutros. Entonces es mejor visto como una descripción general de diáconos. Después en el versículo 11 solo menciona lo que es requerido para las mujeres diáconos, y en el versículo 12 solo menciona lo requerido para los varones diáconos. Es decir, que el versículo 11 se vuelve como el punto A y el versículo 12 se vuelve el punto B del mismo punto del oficio de diácono, si lo vemos de una manera como bosquejo. Y ya después en el versículo 13 es la recompensa general de servir como diácono. Quinto, no tiene sentido exigir a las esposas de los diáconos y no a las esposas de los pastores. Si el cargo de un pastor es más difícil, más responsabilidad, es más importante, ¿por qué exigirle a las esposas de los diáconos ser de cierta manera y no a las mujeres de los pastores? Ahora, algunos usan argumentos extrabíblicos y existenciales
para proponer escenarios donde la mujer o la esposa del diácono pudiera involucrarse en el ministerio de su esposo. Y por esto Pablo habla de estos requisitos. Pero eso pasa en cualquier ministerio, no exclusivamente en un diaconado, no solo con los diáconos. Es irrelevante el argumento porque no es ni bíblico. Thomas Schreiner comenta: parecería que el carácter de las esposas de los ancianos sería más importante que el de las esposas de los diáconos. Sin embargo, si la referencia es a las diaconisas, tenemos una explicación elegante de por qué no se mencionan las esposas de los ancianos, ya que tampoco se incluyen a las esposas de los diáconos. Entonces vemos que estas no pueden ser las esposas ni de diáconos, ni mucho menos de los pastores. No son mujeres fuera de un oficio, son mujeres diáconos. Sexto y último, el ejemplo claro de una diaconisa. Tenemos que preguntarnos, ¿tenemos algún ejemplo en las escrituras de alguna diaconisa? Sí, las escrituras nos dejó ese testimonio para dejar el asunto claro. En Romanos 16:1 se nos habla de Febe. La cuestión que realmente tenemos que tratar es si realmente se trata de una diácona oficial o simplemente se está mencionando como una sirviente general. Ahora, los que niegan que era una diácona oficial tienen la idea arraigada en su mente de que no hay diáconos mujeres y lo forzan en los textos. Y por eso se les hace fácil negar que Febe era diácono sin realmente considerar el contexto. Romanos 16:1 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, como hemos observado, no existe la palabra diaconisa. En el griego es neutro y de hecho así lo está usando, como mujer diácono, no como diaconisa, mujer diácono. La palabra sirviente del griego es neutra, lo podemos cambiar un poco. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diácono de la iglesia en Cencrea. El argumento más fuerte para esto es que no está hablando de cualquier sirviente, es una diácono de una iglesia en particular. Habiendo ya instituido en ese tiempo el oficio de diácono, sería raro al apóstol referirse así de ella porque traería confusión al oficio. Bien pudo llamarla, como lo ha hecho en otras ocasiones, diáconos de Cristo. Por ejemplo, Efesios 3:7 dice, hablando de Pablo: es de este evangelio que fui hecho diáconos conforme al don de la gracia de Dios. Colosenses 1:7: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel diáconos de Cristo de nuestra parte. Primera de Timoteo 4:6: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen diáconos de Cristo Jesús. Efesios 6:21: todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel diáconos en el Señor. Entonces hay una manera general de referirse a alguien que sirve. Diáconos de Cristo, diáconos del Señor, es un sirviente general que sirve a Cristo. Entonces esto determina su función principal en una iglesia particular. Pero es más sorprendente que Febe sea asociada a una iglesia cuando Febe pertenece a la iglesia de Cencrea, pero está sirviendo a Pablo en Corinto y además en Corinto fue donde se escribió la epístola a Romanos. Además, ella es enviada a Roma con la carta a los romanos. También Febe no es la única que debería de ser señalada como diácono. Si esto se refiere a una sirviente en general, Pablo bien pudo haber llamado diáconos a otras mujeres en el mismo contexto. Romanos 16:12 dice: saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Por qué no las llamó diáconos? Aquí está usando otra palabra, aquí no está usando la palabra diáconos para llamarlas obreras. Y vemos otras mujeres aquí mencionadas, pero ninguna como diáconos. Hay una mención especial de Febe solamente como diácono. Por último, Pablo le entregó a Febe la carta más importante del Nuevo Testamento. Debió tener una suma confianza tanto de Pablo como de la iglesia, y eso tendría más sentido si fuera algún oficial dentro de la iglesia. Y además,
Pablo habla de Febe como alguien que ha ejercido bien el diaconado y que es digna de confianza y es digna de ser recibida. Entonces sí podemos ver que el contexto sí determina que Febe era una oficial diácono de la iglesia de Cencrea y no cualquier sirviente. Pero para terminar, veamos rápidamente, muy rápidamente, algunas cuestiones, algunas aplicaciones prácticas. Primero, el hecho de que la mujer no pueda enseñar públicamente en el culto público de adoración no significa que no pueda enseñar en absoluto. Hay muchas áreas de oportunidad de enseñanza para las mujeres. La Biblia exhorta a las mujeres, por ejemplo, que enseñen a las más jóvenes. Pueden incluso también enseñar a otras mujeres e incluso también pueden enseñar a los niños. Entonces hay áreas en las que una mujer sí puede enseñar. Segundo, aunque la mujer no pueda ser pastora, sí puede, por otro lado, ser una diácono. No impide nada que una mujer sea diácono. Si una mujer diácono en la iglesia, si no hay una mujer diácono en la iglesia se pierde de una rica bendición. Las mujeres diáconos han sido históricamente una rica bendición en la vida de la iglesia. Una mujer diácono puede ser de mucha ayuda al pastor en situaciones donde se requiere que sea una mujer o que haya una mujer. Charles Spurgeon comenta, las diaconisas, un oficio que ciertamente fue reconocido en las iglesias apostólicas, y luego comenta, sería una gran misericordia que Dios nos diera el privilegio de tener muchos hijos que predicaran el evangelio y muchas hijas que fueran eminentes en la iglesia como maestras, diaconisas, misioneras y demás. También pueden ayudar en áreas de atención a otras mujeres, pueden ayudar en el área de finanzas y otras áreas de servicio donde pueden ejercer sus dones para ayudar a los pastores. Tercero, la mujer tiene muchos dones y talentos que sirven para el bien de la iglesia. El servicio fiel de las mujeres, el toque femenino de una mujer en muchas de las situaciones y necesidades en la iglesia son de gran bendición. Debemos apreciar esa gran bendición. Si Dios te ha dado un don como mujer, no necesitas ser diácono para servir y amar a tu iglesia. Todo miembro de la iglesia debe servir. Entonces las mujeres en general, sean solteras, sean las esposas del pastor, sean las esposas de los diáconos o esposas de cualquier otro hermano, deberían de usar sus dones para el bien de la iglesia, para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Y Dios ha dado gran variedad de dones y talentos, tanto a hombres como a mujeres. Él ha dado, equipado a su iglesia para la edificación de su iglesia y para su gloria. Amén. Padre Dios eterno, Dios de todo amor y misericordia, gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta mañana, ayudarnos a entender la gran bendición que una mujer que sirviente pueda proveer a tu iglesia. Tanto los varones como las mujeres, con sus diferentes dones, sus diferentes roles y capacidades, tú los has puesto en tu iglesia para tu propia gloria y para la edificación de tu iglesia. Es mi oración que tú sigas trabajando en tu iglesia, que tú sigas moldeando a tu iglesia, que tú sigas obrando en cada una de nuestras mentes y corazones, que quites el pecado que nos estorba, que nos ayudes a mirar a Cristo, que nos ayudes a quitar todo ese peso que nos asedia y mirar y caminar hacia Cristo día con día. Te pido que bendigas a tu iglesia, que la fortalezcas y la sigas estableciendo para tu gloria. Te pedimos esto por los méritos y obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén.